voy a cambiarle el orden porque en fracciones es mucho más sencillo multiplicar y dividir que sumar y restar. Entonces vamos a ver operaciones con fracciones. Ok, vamos a ver operaciones con fracciones. Por un lado vamos a ver la multiplicación y por otro lado vamos a ver la división. Siempre recordando, es importantísimo que esto ustedes lo conozcan y lo recuerden, la ley de signos. Si los dos números que se multiplican o dividen están positivos, el resultado es positivo. Si los dos están negativos, también el resultado es positivo. Por otro lado, si uno está positivo y el otro está negativo, sin importar el orden en el que aparezcan, el resultado va a ser negativo. Esto sirve tanto para la multiplicación como para la división. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que yo tengo que multiplicar 2 tercios y lo voy a multiplicar por 3 quintos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se multiplican las fracciones? Las fracciones se multiplican demasiado simple, muy sencillo. Lo que se hace es que se multiplica el numerito de arriba con el numerito de arriba y el numerito de abajo con el numerito de abajo. O sea, vamos a hacer dos multiplicaciones. ¿Ok? Numerador con numerador, denominador con denominador. ¿Ok? Entonces yo mentalmente, ¿qué hago? Hago 2 multiplicado por 3, lo que me da lo pongo arriba. Y 3 multiplicado por 5, lo que me da lo dejo abajo. 2 por 3 es 6 y 3 por 5 es 15. ¿Ok? No voy a simplificar en este caso porque todavía no quiero enredarlos, pero recuerden que siempre hay que simplificar. Siempre hay que simplificar. Yo creo que ya la semana anterior habíamos hablado un poquito de la simplificación. Entonces este como un primer ejemplo. Veamos otro ejemplo donde se aplique la ley de signos. Digamos que yo tengo menos 7 cuartos y lo voy a multiplicar por 8 novenos. ¿Ok? Tengo esa multiplicación. La multiplicación es muy sencilla. Nada más multiplico el número de arriba con el número de arriba, el número de abajo con el número de abajo. Lo multiplico en línea recta, se llama eso. Línea recta. A algunos les gusta esto para acordarse. Entonces la multiplicación se hace en línea recta. Ahora vean que aquí sí aparece un signo negativo. Entonces ya ahora sí voy a entrar acá con la ley de signos. Este número está negativo y este número no tiene nada, o sea está positivo. Cuando no tiene nada, está positivo. Entonces yo lo primero que voy a hacer es multiplicar esos signos. Voy a multiplicar aquí negativo multiplicado por positivo. El resultado es, y me fijo, negativo con positivo, el resultado es negativo. O sea, yo voy a hacer aquí negativo, me va a quedar el resultado. Y ahora sí, yo hago la multiplicación normal, común y corriente, 7 por 8. O sea, ya me olvido del signo. Yo nada más multiplico 7 por 8. 7 por 8. 7 por 8 es 56. Entonces pongo ese 56 arriba. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó con el signo? El signo yo lo multipliqué antes. Yo multipliqué negativo con el positivo del 8. Negativo con positivo, me fijé en la tablita. Negativo con positivo, me da negativo. Aquí está. Y ya me olvido de ese signo y luego hago la multiplicación común y corriente. 7 por 8, 56. Abajo veo que este no tiene signo y este no tiene signo, por lo tanto los dos están positivos. Cuando los dos están positivos, el resultado es positivo. Y hago la multiplicación normal, 4 por 9. 4 por 9 es 36. Y ya. Esta también hay que simplificarla, pero todavía no nos vamos a meter en ese enredo. Ahorita lo vamos a ver ya simplificando. O sea, ya ahí terminé la multiplicación. Pero hay que simplificarlo. Por ahora no lo vamos a hacer. ¿Ok? Por otro lado tenemos la división. La división en fracciones también es muy sencilla. Es muy simple. Para hacer una división, vamos a poner aquí un ejemplo. Digamos que yo tenga un medio y lo quiero dividir entre 3 quintos. Se ve más enredado lo que es porque es facilísimo. Esto es muy simple hacerlo. Lo que vamos a hacer es multiplicar. Ojo, vamos a multiplicar. Pareciera raro, pero sí, vamos a multiplicar en X. O sea, en X o en cruz. Alguna gente le llama cruz o X. ¿Cómo es eso tan raro?
multiplicamos el numerito que viene arriba de la primera fracción con el numerito que viene abajo de la segunda fracción. Y multiplicamos el numerito que viene abajo con el numerito que viene arriba de la segunda fracción. Ahora, ¿dónde pongo cada uno de esos resultados? Muy sencillo, manda la primera fracción. O sea, si estoy multiplicando el 1 y el 1 está arriba, entonces ese resultado lo voy a poner arriba, 1 por 5. Y cuando yo multiplique el 2, ese 2 estaba abajo, ese 2 manda. Entonces lo voy a multiplicar por el 3 y ese resultado me va a quedar abajo. Entonces es muy sencillo, nada más multiplico este con este con este y me fijo con la primera fracción para ver dónde los coloco. Entonces 1 por 5 me da 5, 2 por 3, 6 y listo. Ya ahí terminé la multiplicación, en este caso la división, y ya está lista. Esa es la división. Si yo no estoy muy convencido, digo no, ese profesor está bateando. Entonces voy a ir a la calculadora y lo pongo así: 1/2 dividido entre 3/5 le doy igual 5/6. ¿Ok? Entonces siempre la división de fracciones se resuelve como una multiplicación, pero en X. Multiplicar, no dividir, multiplicar. Aunque la operación es una división, se multiplica. Parece raro, pero así es. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo, donde si vengan signos, por ejemplo, que yo tenga menos 7 tercios, y lo voy a dividir entre menos 4 quintos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo mismo. Primero multiplicamos de arriba hacia abajo. Este resultado lo voy a poner arriba. Entonces yo digo, este está negativo y este señor de aquí abajo, ¿cómo está? Está positivo. Entonces me fijo aquí, negativo por positivo, el resultado es negativo. Entonces pongo un negativo arriba porque esta me va a quedar arriba. Y hago la multiplicación normal, 7 por 5, 7 por 5 es 35. Muy bien, eso me quedó arriba. Ahora abajo, vamos con la otra multiplicación, 3 por 4. Este 3 está positivo, ¿verdad? Porque este menos que está aquí es del 7. Este 3 está positivo y este 4 está negativo. Entonces yo me fijo aquí, positivo por negativo, el resultado es negativo. Entonces voy a poner un negativo abajo y hago la multiplicación normal, común y corriente. Me olvido ya de ese signo porque ya yo lo multipliqué. 3 por 4, 12. 12. Un tip aquí, una observación: cuando me quede negativo arriba y negativo abajo, ¿verdad? Yo voy a borrar esos negativos. Si los dos me quedaron negativos, lo borro. ¿Por qué? Porque negativo entre negativo es positivo, como está aquí. Negativo entre negativo es positivo. Entonces por eso yo lo borro, lo quito. Entonces me queda aquí los dos negativos. Eso significa que eso me va a dar positivo porque yo tendría un negativo dividiendo a otro negativo, por lo tanto es positivo. En este caso aquí tenemos que simplificar, ¿sí? Ok. Ok, listo, está bien, muchas gracias. Más bien mándelo ahí. Ahorita no lo tengo a mano, pero yo con mucho gusto ahorita se lo paso ahí en el chat. Ok, sí, me parece bien. Ahora nada más me recuerda ahí en el chat y yo se lo mando en qué página está. Ok, gracias. Tengo la mano levantada de Gendry. No, ya no. Sí,
Sí, digamos, yo, la idea, por eso yo siempre se las pongo aquí, de una vez uso la científica, para ir, digamos, que ustedes vayan viendo, porque como el tiempo aquí es oro, ¿verdad? A mí me gustaría darles un curso de calculadora, sería lindísimo, ¿verdad? Pero sí, voy a ir dando pequeños tips en cada procedimiento que nosotros vamos haciendo, para que ustedes vayan aprendiendo a utilizar la calculadora, ¿verdad? Siempre voy a presentar acá la calculadora. Esta es igual a la que ustedes conseguirían, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ir viendo y observando, ¿verdad? Algunos pequeños tips de cómo es que se usa. Pero si no voy a poder sacar un rato así como que nada más para utilizar calculadora. eh, Cuesta mucho en esta modalidad. Tengo la mano levantada de Iván. Correcto, el resultado debe simplificarse. Eso lo vamos a ver a continuación. Lo correcto es quitarlo. Es lo correcto es quitarlo. Digamos, si ya estamos hablando de un examen, que usted me hizo un examen, me dejó los dos signos ahí, yo no se lo voy a poner malo, está bien, o sea, está bueno. Pero lo correcto, matemáticamente hablando, es quitar los signos. Con gusto, por ahí. Ok, entonces ahí me hicieron una pregunta muy buena, creo que fue Iván, de que si esto se simplifica. Vamos a simplificar todos estos resultados. Y quiero que ustedes lo vean en la calculadora para que vean que si yo hago esta multiplicación, si yo hago esta multiplicación de aquí de la 1 en la calculadora, no me va a dar lo mismo que me dio en este momento a mí. Vamos a ponerlo aquí para que se vean las dos cositas. Si yo voy a la calculadora y pongo 2 tercios, ¿verdad? Recuerden que utilizo esta tecla para fracciones. 2 tercios multiplicado por 3 quintos y le doy igual, la calculadora me dice 2 quintos. Y aquí yo puse como resultado 6 sobre 15. Entonces van a decir, no, hombre, ese profesor ni sabe dónde está parado. Pero no, el asunto no es eso, sino que hay que simplificar. Hay que simplificar esa fracción. Entonces, yo ya ahí hice la multiplicación. Aquí, digamos, nosotros ya multiplicamos. La operación está lista. Pero yo tengo que fijarme que 6 sobre 15, resulta que el 6 se puede dividir entre 3 y el 15 también se puede dividir entre 3. O sea, son múltiplos del 3. ¿Qué me refiero con esto? Que el 6 aparece en la tabla del 3 y el 15 también aparece en la tabla del 3. Aquí está el 15, aquí está el 6. Son múltiplos, a eso se le llama múltiplos. Múltiplos del 3. Es decir, estos números son divisibles entre 3, o sea, se pueden simplificar. Viéndolo así, matemática y muy puramente hablando, el 6 yo lo puedo poner como 3 por 2 y el 15 lo puedo poner como 3 por 5. En matemáticas existe una ley que dice que si yo tengo un multiplicador arriba y abajo que es igual, lo puedo cancelar. Entonces, de esa manera yo simplifico esa fracción y me quedaría 2 quintos, que es lo que la calculadora me está diciendo. 2 quintos. ¿Por qué? Porque cancelé este y ¿qué quedó? Quedó un 2 arriba y quedó un 5 abajo. Eso se llama la ley de la cancelación en matemáticas. Puede ser cancelación por la izquierda, como en este caso, o puede ser cancelación por la derecha si lo hubiéramos puesto con los 3 a la derecha. Ahora, nosotros no vamos a hacer todo este enredo. Yo nada más me fijo que el 6 es divisible entre 3 y el 15 es divisible entre 3, entonces divido 6 entre 3, 2, 6 entre 3, 2, 15 entre 3, 5. Si no logro determinar un número que los divida a los 2, entonces lo dejo así, significa que no se puede simplificar. Pero ahora sí, ya está simplificado y esta es la respuesta que realmente debería haber puesto aquí. 2 entre 5, no entre 15. 2 entre 5. ¿Cómo me doy cuenta yo
¿Cuándo debo simplificar o cuándo no? Esto es práctica, ¿verdad? Hay que hacer mucha práctica. Luego nos va a salir casi que inmediatamente. Pero un tip es observar si los dos números son pares. Por ejemplo, el de arriba es par en este caso y el de abajo es par en este segundo resultado. Cuando los dos sean pares, hay que simplificar. Definitivamente hay que simplificar. Cuando son pares es muy sencillo porque yo lo que voy a hacer es que los voy a simplificar sacando la mitad a los dos. Entonces la mitad de 56 es 28. Tengo que seguir arrastrando el menos, ¿verdad? Este menos de aquí no lo puedo dejar botado. Y la mitad de 36 es 18. 18. ¿Verdad? Ahora, de nuevo me quedó un número para arriba y un número para abajo. Debo simplificar. Entonces saco mitad y saco mitad. Mitad de 28 es 14. Debo seguir arrastrando el menos. Mitad de 18 es 9. Ahora, cuando tengo números como el 14, que el 14 nada más está en la tabla del 7, entonces ahí prácticamente termino. ¿Por qué? Porque yo sé que el 9 no está en la tabla del 7, entonces no puedo seguir simplificando. Ahí ya esta sería la simplificación máxima que puedo hacer de ese número. En este caso de aquí, yo sé que se puede simplificar. ¿Se puede simplificar? Yo creo que no. 35 sobre 12. Se puede ir entre 3. No se puede ir entre 3. No, ese número queda. Sí, digamos, en este caso no lo puedo sacar, no lo puedo simplificar por par y par. Pero por ejemplo, si fuera. No, porque en la tabla del 3, lo más que se me aproxima es 3 por 11, me daría 33. Y 3 por 12 me daría 36. Ve, no me da 35. Entonces no se puede ir entre 3. Entonces ahí quedaría esa. Esa no se puede simplificar. Ok, continuemos porque nos falta la suma y la resta. Si alguna duda hasta ahí. Bien, ahí cualquier cosa me dice. Vamos a ir a ver ahora sí la suma y la resta, porque la suma y resta se ve en dos etapas. ¿Ok? Suma y resta de fracciones. Suma y resta de fracciones. Se ve en dos etapas. La primera etapa es cuando las fracciones sean homogéneas. Y la segunda etapa es cuando las fracciones sean heterogéneas. Homo, recuerden que siempre esa raíz significa el mismo, ¿verdad? O igual. Y genia, digamos, que hace referencia a forma, digámoslo así, que tienen la misma forma, que tienen el mismo tipo, digámoslo así. Hetero hace referencia a diferente forma, ¿verdad? Diferente forma. Entonces, cuando hablamos de fracciones homogéneas, estamos hablando de fracciones que tienen el mismo denominador. Por ejemplo, que yo tenga las fracciones 1/3 y que le esté sumando 7/3. En este caso, la suma es muy sencilla, muy sencilla, porque nada más vamos a sumar los números que vienen arriba. Nada más, los que vienen abajo se dejan igual. Entonces, yo voy a poner esto así, 3, y nada más voy a sumar arriba 1 más 7. 1 más 7 es 8. Por lo tanto, esa suma de fracciones me da 8/3. ¿Ok? Así de sencillo, ¿verdad? Lo mismo para la resta. Si yo tengo 20 quintos, por ejemplo, y le voy a restar 17 quintos, entonces yo sé que como son homogéneas. ¿Por qué se llaman homogéneas? Perdón, aquí yo creo que no lo mencioné. ¿Por qué se llaman homogéneas? Porque tienen el mismo denominador. O sea, porque la forma de ellas abajo es igual. A eso se llama homogéneas. Tienen el mismo denominador. Estas también tienen el mismo denominador, son iguales. Entonces, cuando eso suceda, yo no voy a hacerle nada al denominador, no voy a hacerle nada a la parte de abajo, la voy a dejar igual. Y voy a hacer la operación que viene arriba. En este caso sería 20 menos 17.
20 menos 17, 20 menos 17 me da 3. Ok, listo. Eso es todo. Ahí terminé el ejercicio. Esa es la respuesta. Ok. Aquí podríamos a veces hacernos un colocho cuando yo vaya a restar, por ejemplo, así. Digamos que tenga 7 cuartos y le voy a restar 10 cuartos, ¿verdad? Entonces aquí abajo yo sé que me va a quedar un 4. Y yo tengo que hacer la resta de 7 menos 10. A veces esto se nos complica porque creo que tenemos culpa desde que estábamos en la escuela. Nos decían que yo no le puedo quitar 10 a 7, con mucha razón, ¿verdad? Si tengo 7 manzanas, ¿cómo me va a quitar 10? Pero realmente en matemáticas sí se puede, utilizando los signos negativos. Entonces, para no hacernos mucho enredo, simplemente cuando nos suceda esto, que yo tengo que este número está positivo, digamos, y este está negativo, yo voy a restar las cantidades. ¿Ok? Voy a restar. 10 menos 7 da 3. Si el negativo está con el número más grande, en este caso el número más grande es 10, entonces se lo voy a dejar a la respuesta. Si el negativo está con el número más pequeño, entonces la respuesta va a ser positiva. Entonces en este caso me quedaría 3 cuartos, ¿verdad? 10 menos 7 es 3, pero como el 10 es más grande, o sea, le estoy quitando una cantidad más grande de lo que ya tenía, entonces el resultado va a ser negativo, ¿verdad? Y otro problemita que se nos puede presentar por ahí es cuando yo tenga que las dos están negativas, ¿verdad? Esta sería la otra opción, que yo tenga menos 2 y le voy a quitar 7, ¿verdad? En la parte de arriba. La parte de abajo, en esta operación, me va a quedar igual, ¿no? Aquí me va a quedar 5. ¿Y qué debo hacer en la parte de arriba? Tengo que hacer menos 2 menos 7. Y ahora sí, ¿qué hago? Los dos están negativos. Muy sencillo. Cuando los dos estén negativos, ojo, que esto es una resta. No estamos hablando de multiplicación y división porque eso es aparte. Estamos hablando de una resta. Aquí no hay multiplicación y división. Cuando los dos números están negativos en una resta, como en este caso, lo que voy a hacer es que voy a sumar las cantidades. 2 más 7, independientemente de que ahí lo que venga sea un menos, yo sumo. 2 más 7, 9. Y el resultado lo pongo negativo. Eso es todo. O sea, si los dos vienen negativos, me va a quedar negativo. Pero ¿qué hago con las cantidades? Las sumo. Sumo esas cantidades. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en la que van a venir la suma y resta de fracciones homogéneas. Por ejemplo, a veces vienen dos operaciones. Es decir, que venga así. 6 quintos le sumo 10 quintos y a eso le voy a restar 7 quintos. ¿Qué hago? Bueno, recordemos que si no hay paréntesis ni nada, yo voy a ir haciendo esto de izquierda a derecha, ¿verdad? Primero hago esto y luego lo que me da le quito 7 quintos. Entonces primero hago yo aquí 6 más 10. 6 más 10, facilísimo para nosotros, 16. Entonces me da 16 quintos, ¿verdad? Estos dos, digámoslo así, se conservan en uno solo. ¿Ok? Eso no se le suman, no se restan, no se hace nada, nada más que solamente se escribe uno. Ahora de esos 16 quintos le voy a quitar 7 quintos. ¿Ok? Entonces yo ya sé que el resultado me va a quedar en quintos porque son homogéneas. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer la parte de arriba, 16 menos 7. 16 menos 7, una resta normal, común y corriente. A 16 le quito 7, está bien. Entonces me va a dar 9 quintos. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Ahorita vamos con la parte heterogénea. Veamos otro ejemplo. Digamos ahora sí que venga. Sí. Digamos que venga con negativos. Digamos que yo tengo un tercio y le voy a restar 8 tercios y a eso le voy a sumar 5 tercios. Así. Entonces recordemos, siempre vamos a ir de izquierda a derecha resolviendo. Si no vienen paréntesis, vamos a ir resolviendo de izquierda a derecha las primeras operaciones que aparecen. Es decir, primero vamos a resolver esto que está aquí. A un tercio le voy a quitar 8 tercios. Pues voy a ponerla por aquí, por aparte, para pensarlo un poquito mejor. A un tercio le voy a quitar 8 tercios. Como son homogéneas, yo no me complico con lo de abajo. Esto no me interesa. Nada más pongo un 3 abajo. El asunto está arriba.
entonces un negativo le voy a quitar 8. Eso es lo que está pasando. A 1, ¿verdad? Este menos es este menos, aquí está el 1, aquí está el 1, este menos es este menos y este 8 es este 8. Ok, entonces es lo que vamos a hacer. ¿Qué hago? Muy sencillo. Me acuerdo lo que acaba de decir el profesor, que dijo que si este está negativo y este está negativo, los dos, entonces lo sumo. No me interesa que se esté restando, lo sumo. Sumo 1 más 8. 1 más 8 es 9. ¿Y cómo dejo el resultado? Negativo, porque como los dos vienen negativos, el resultado es negativo. Pero profesor, usted dijo antes que menos por menos da más. Sí es cierto, menos por menos da más. Pero esto es una multiplicación. Aquí no hay multiplicación. No hay multiplicación. Entonces por eso, este menos por menos da más sirve para la multiplicación y división. Pero no sirve para la suma y la resta, que es lo que estamos haciendo aquí. Aquí no hay ninguna multiplicación ni ninguna división. Entonces muy bien. Ya sumé, pues bueno, en este caso ya resté, voy a borrar esto de aquí, ya resté esos dos primeros, 1/3 menos 1/8, ya me di cuenta que da menos 9/3, y ahora, ¿qué me falta? Me falta sumarle 5/3, sumarle 5/3, muy bien, ahora sí, de nuevo, yo digo, bueno, la parte de abajo es un jamón, nada más pongo un 3, listo, y ahora tengo que ver qué hago arriba, 9 más 5. Me doy cuenta que uno viene negativo y el otro viene positivo, ¿verdad? Aquí teníamos los dos negativos. Aquí tenemos uno negativo y el otro positivo. ¿Qué dijo el profesor que había que hacer ahí? Restar. Simplemente se resta. Al grande le quito el pequeño. 9 menos 5 da 4. Listo. Ahora, ¿en dónde está el negativo? ¿En el más grande o el más pequeño? Si está en el más grande, entonces el resultado me queda negativo. Si el negativo está en el más pequeño, entonces el resultado me queda positivo. Eso es todo. Entonces, si el negativo está en el número más grande, el resultado tiene que ponerse negativo. Vamos a ver, voy a hacer una práctica aquí para que ustedes la hagan y me digan, bueno, aquí está ese resultado, eso es lo que da, ¿verdad? 4/3. Si queremos verificarlo en la calculadora, que me interesa muchísimo que ustedes tengan la capacidad de verificar estos resultados en la calculadora, lo podemos escribir todo completo en la calculadora. Por ejemplo, aquí voy a poner un poquito más para acá para que se vea. Por ejemplo, aquí yo podría poner toda esta operación en la calculadora. Pongo fracción menos 1 y 3 abajo. Me salgo de la fracción, menos fracción 8 y 3 abajo, más fracción 5 y 3 abajo. Le doy igual 4/3. 4/3 negativo. Está bueno. Profesor, me podrían decir, ¿por qué en la calculadora aparece el menos como en el medio y en el resultado que usted puso el menos está a la pura par del 4? Ven que aquí en la calculadora lo puso como al frente de la fracción y yo lo puse como arriba. Bueno, es lo mismo. Esa es algo que no les había dicho, pero es lo mismo poner menos 7 medios que poner menos 7 medios. Es lo mismo que el menos esté al frente de la fracción o que yo lo ponga arriba. Sería exactamente lo mismo que poner el menos abajo, es lo mismo. Lo que pasa es que esta forma no se usa nunca, ¿verdad? Si el menos me quedó abajo, tengo que pasarlo para arriba, ¿verdad? Pero está bien, o sea, es una forma válida. Estaría bien, da lo mismo poner el menos arriba, abajo, en el medio, es exactamente lo mismo. Nada más que esta última forma no se usa. Se usa esta o se usa esta, cualquiera de las dos. Voy a hacer una práctica aquí para que ustedes la hagan. Les voy a dar unos minutitos, ustedes la hacen y cuando la terminan me dicen. Algo parecido a lo que acabamos de hacer. 3 cuartos menos 11 cuartos más 6 cuartos. Algo parecido, sí, para que ustedes lo repitan. Voy a darles, son las 9:32, voy a darles 3 minutos para que la hagan.
Ok, vamos a revisarla a ver cómo nos fue. Recordemos que primero se resuelve esta parte de aquí, ¿verdad? Me va a quedar un 4 abajo, eso no es problema. La parte que nos va a llevar a pensar un poquito es el 3 menos el 11. Ok, 3 menos el 11, me doy cuenta que este está negativo, ¿qué se hace? Se suman, entonces 3 más 11 son 14, muy fácil, ¿verdad? Pero se deja negativo, ok, tiene que quedar negativo, entonces quedaría menos 14. Ahora menos 14 le voy a sumar este 6 cuartos que está aquí, y entonces de nuevo yo digo, la parte de abajo no es ningún problema para mí, da 4 y debo resolver 14 negativo más 6. Entonces, ¿qué hago cuando uno está negativo y el otro está positivo? Se restan. En este caso, al grande le quito el pequeño, que sería 14 menos 6, me da 8. Pero como el negativo está con el número más grande, entonces el resultado me va a quedar negativo. 8 cuartos. Y este es el resultado. Ya resolví la operación que yo les estaba pidiendo. Que ahí se termina. Pero resulta que me doy cuenta que el número de arriba es par y que el de abajo también es par. Entonces se debe simplificar. Cuando es par y par, saco mitad y mitad. Mitad de 8 es 4, ¿verdad? Sigo arrastrando el menos. Y la mitad de 4 es 2. Y de nuevo me queda par arriba y par abajo. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo simplificar. Entonces saco mitad arriba. A la puña. Saco mitad arriba. Algo hice mal aquí. Ahí está. Así, saco la mitad arriba, la mitad abajo. Y la mitad de 4 es 2. Sigo arrastrando el menos, ¿verdad? Este menos nunca lo voy a dejar botado. Y la mitad de 2 es 1. Una situación matemática aquí. Cuando abajo me quede un 1, no se escribe. Eso es una observación que tenemos que tener clara. Cuando lo que me quedó abajo es un 1, cuando el denominador es un 1, ya no hace falta escribirlo y por lo tanto lo que era una fracción se nos convierte en un número entero. ¿Ok? Cuando el de abajo es un 1. Sí, es una regla. Siempre que haya abajo un 1, ya no hace falta escribirlo y se deja el número entero. Ahora, si José Pablo tenía una duda antes, ¿cuál era? Ah, ok, sí, correcto. Sí, al final, ¿verdad? Hay veces el resultado no se puede simplificar. Por ejemplo, que me hubiera quedado 7 sobre 3, ¿verdad? No hay nada que yo pueda hacer ahí. Ahí ya queda simplificado. Pero, si queda para simplificar hay que hacerlo. Esa es una, ¿verdad? Voy a ver, digamos, voy a ir tratando de explicarles algunos casos. Por ejemplo, siempre que sean pares, ¿verdad? Esa es una forma en la que se simplifica. Qué sé yo, que me quede 60 sobre 16. ¿Ve? El número de arriba es par y el número de abajo es par. Esas se simplifican siempre. Por ejemplo, que una termine en 0, como decir 100, y el otro número termine en 5. Si hay uno que termina en 0 y uno que termina en 5, esas siempre se simplifican. Aquí hay que dividir por 5. ¿Ok? Esa es otra forma que siempre vamos a simplificar. Por ejemplo, las que terminan en 0. Por ejemplo, que yo tenga 90 y tenga 120. Estas son muy fáciles de simplificar porque lo que se hace es que se elimina el 0, y entonces me quedaría 9 sobre 12. ¿Verdad? Esta todavía se puede simplificar más. Pero si los dos terminan en 0, lo que se hace es que se le elimina el 0. ¿Ok? Otras que se pueden simplificar son las que yo veo que son tablas del 3. Por ejemplo, qué sé yo, que yo tenga 27 sobre 15. Yo me acuerdo que 27 es 3 por 9 y 15 es 3 por 5. ¿Verdad? Son tablas del 3. Son tablas del 3.
Entonces, ¿cómo se simplifica eso? Divido entre 3, 27 entre 3 me da 9 y 15 entre 3 me da 5, ¿verdad? Entonces, en este caso, dividiría entre 3 para simplificar. Entonces, esos son algunos tips, ¿verdad?, que podemos ir haciendo. Como les digo, esto es a base de práctica que tenemos que hacer. Luego ya nos va a salir inmediato. Yo veo la fracción y de una vez digo, mire, esa se puede simplificar, mire, esa no se puede simplificar, ¿verdad? Eso nos va a ir sucediendo conforme hagamos mucha práctica. Por ejemplo, las que terminan en 5, los dos, por ejemplo, que yo tenga 1075 sobre 725, este termina en 5 y este termina en 5. Se puede simplificar dividiendo por 5. ¿Okay? Si los dos terminan en 5, si los dos terminan en 0, si uno termina en 0 o termina en 5, esos se van a dividir por 5. Bueno, cuando terminan en 0 se cancela el 0. Esas son algunas de los tips, digamos así, que podemos ir haciendo. Bueno, antes dejé botada aquí la suma y resta de heterogéneas. De todas las operaciones con fracciones, la más laboriosa es cuando las fracciones son heterogéneas. Voy a poner un ejemplo muy sencillo para empezar. Digamos 2 tercios, le voy a sumar 5 medios. ¿Ok? A 2 tercios le voy a sumar 5 medios. Resulta que estos son una suma de fracciones heterogéneas y no se puede hacer inmediatamente como lo hemos hecho en todos los casos anteriores. El error más común es que yo venga y diga sumo 2 más 5, aquí me da 7, y sumo 3 más 2 me da 5. Si yo hago eso, está mal. Así no se suman las fracciones heterogéneas. Tal vez si tengo un ratito después les explico por qué. Para sumar las fracciones heterogéneas vamos a hacer una combinación de operaciones. Algunos profesores cuando yo estudiaba le llamaban el método mariposa, pero yo nunca pude dibujar la condenada mariposa, entonces yo no. Si lo ven por ahí, el método mariposa, pues ese es el mismo método que vamos a utilizar. Para sumar o restar fracciones heterogéneas se puede hacer de dos maneras. Una es la mecánica, que es la que yo les voy a explicar a ustedes. Otra es la homogeneización, que en algunas ocasiones se puede hacer mentalmente, pero en otras ocasiones lleva mucho proceso. Entonces por eso les voy a enseñar la de la cruz. Yo voy a llamarle la de la cruz. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicar como si estuviéramos dividiendo las fracciones. ¿Ok? Vamos a multiplicar como si estuviéramos dividiendo las fracciones, con la diferencia de que también voy a multiplicar los dos números de abajo. Vea que todo es multiplicando. ¿Ok? Y se va a ordenar de la... Perdón. Esa es nueva para mí. No lo había escuchado yo, como la cajita feliz, la verdad. Pero sí, los profesores tenemos cada invento que es increíble. Es que a mí me lo enseñaron con la mariposa, pero es que uno hacía aquí una mariposa. Era una cosa rarísima. Yo la verdad que no me acuerdo. Bueno, lo que vamos a hacer así. Las multiplicaciones que puse en azul las voy a poner aquí arriba en el numerador. ¿Ok? Las voy a poner aquí arriba en el numerador. Y las multiplicaciones de los dos de abajo, que es como lo más simple, esa lo voy a poner abajo. Entonces, hagamos esta primero, la que puse en línea roja. 3 por 2, 3 por 2 es 6. Ese va a ser el nuevo denominador. ¿Ok? Las otras las voy a poner arriba. ¿Cómo? De la siguiente manera. Esta primera, 2 por 2, la voy a poner de primera aquí. 2 por 2 me da 4. ¿Verdad? 2 por 2 me da 4. Pongo el signo que viene aquí. Si es una suma, pongo una suma. Y si viene una resta, entonces pongo una resta. Y hago la otra multiplicación, que en este caso es 3 por 5. 3 por 5, 15. ¿Ok? Y ya está. Eso es todo. Nada más hago la suma de arriba. 4 más 15 es 19. 19 y el de abajo se queda igual. Al de abajo no le voy a hacer nada. Siempre tengo que fijarme si este resultado que me dio se puede simplificar.
no se puede simplificar porque resulta que el 19 es primo. Esto para ir recordando algunas cosas de la matemática. ¿Qué significa que sea primo? Que el 19 no se puede dividir por nadie, nada más por 19. Entonces, por lo tanto, ese resultado queda así. Así, yo lo veo simple, práctico, mecánico, digamos, algo que nos podemos aprender, es una receta que nos podemos aprender y nos va a funcionar la mayoría del tiempo. El problema es cuando son varias operaciones que hay que hacer, se nos va haciendo la fracción muy grande. Ahí es mejor el otro método, pero no lo vamos a poder estudiar. Entonces, normalmente en octavo vamos a ver operaciones de 2 o 3 y no se nos va a complicar tanto. Vamos a hacer una resta. Ok, voy a hacer un segundo ejemplo aquí y ahí lo repito. Vamos a hacer el mismo procedimiento pero ahora con una resta. Digamos que yo tenga 7 medios y le voy a restar 6 tercios. Ok, la misma idea, nada más que en el anterior había una suma, aquí hay una resta, es lo mismo. De nuevo, bueno, aquí me quedó 2 por 3, 6. Voy a cambiar el número aquí para no ser tan repetitivo. Poner 7 quintos para no ser tan repetitivo con el de antes. Entonces los dos de abajo se multiplican y ese resultado me queda abajo. Creo que esa parte no nos va a representar mucho problema. 5 por 3, 15, ¿verdad? Multiplicado, esto es multiplicar. Ahora voy a multiplicar de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, multiplicar 7 por 3, 21. Ese lo voy a poner de primero. ¿Ok? Y luego voy a multiplicar 5 por 6, ¿verdad? Multiplicar de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, y ese lo voy a poner de segundo. 5 por 6 es 30. Voy a poner el signo que viene ahí, que es una resta, lo voy a poner en el medio de esas dos operaciones. Entonces abajo me queda un 15, eso no tengo ninguna duda, pero vean que arriba tengo 21 menos 30. Este está positivo, este está negativo, es lo que hicimos antes, ¿verdad? Es una resta, se debe hacer una resta. A 30 le quito 21, me da 9, pero el resultado me va a quedar negativo. Entonces, menos 9. ¿Okay? Ahí ya terminé la operación. Pero yo tengo que fijarme si esa fracción se puede simplificar. Como ustedes ya vieron, yo sé que ustedes ya lo observaron, se dan cuenta que el 9, yo me olvido del signo, ¿verdad? El signo no me interesa a la hora de simplificar. Nada más en la respuesta lo voy a arrastrar, lo voy a dejar ahí. Pero el signo no lo voy a tomar en cuenta para la simplificación. Como ustedes ya vieron, el 9 está en la tabla del 3, 3 por 3 me da 9. Y el 15 está en la tabla del 3 también, 3 por 5 me da 15. Eso quiere decir que si están en la misma tabla se pueden simplificar. Entonces, yo lo que hago es que divido 9 entre 3. Y yo me acuerdo que 9 dividido entre 3 me da 3. Y 15 dividido entre 3 me da 5. Entonces ya aquí tengo la respuesta simplificar. Ok, vamos a hacer una práctica. Vamos a hacer una práctica ya para terminar la clase del día de hoy, para no hacerla demasiado extensa. Vamos a hacer una resta y una suma. Ustedes lo van a hacer. Por un lado vamos a sumar 10 tercios más 4 quintos. Y por otra parte vamos a hacer una resta. Vamos a poner algo no muy grande, 5 medios menos 8 séptimos. ¿Okay? Son las 9:50, a las 9:53 las revisamos. Bien, vamos a revisarlo a ver cómo nos fue. Vamos a hacer la primera aquí, 10 tercios más 4 quintos. Primero voy a multiplicar los dos denominadores, ¿verdad? En este caso los dos denominadores me quedaría 3 por 5 es 15. Luego voy a multiplicar de arriba hacia abajo, izquierda a derecha. 10 por 5 es 50. Y como lo que hay es un más, entonces voy a poner un más. Si acá lo que hubiera es un menos, entonces pongo menos. Y voy a multiplicar de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. 3 por 4 que es 12. Mira, 12. Entonces esto sería 50 más 12 son 62 entre
15. Aquí las dos opciones es que se pueda dividir entre 2 o que se pueda dividir entre 3. Pero 62 no se puede dividir entre 3 porque lo más parecido sería 3 por 21 que me daría 63. Entonces eso queda así. Ahora vamos a hacer la segunda. La segunda, de nuevo, multiplico los dos números de abajo, esos dos me van a quedar abajo, que va a ser un 14, 2 por 7, 14, y multiplico de arriba hacia abajo, es el primero que voy a escribir, 5 por 7 es 35, menos 2 por 8, 16, ¿ok? A 35 le quito 16, voy a ponerlo aquí. 19, correcto, sobre 14, y antes vimos que el 19 es primo, entonces el 19 no se puede simplificar, queda así, no se puede simplificar. Muy bien, excelente. Bueno, con esto vamos a terminar la clase del día de hoy, no sin antes preguntarles si hay alguna duda de todo lo que vimos o algún comentario. Ok, excelente. Aquí en esta parte yo tengo 35 menos 16, ¿verdad? En este caso el 35 es el que está positivo y el 16 es el que está negativo. El resultado siempre va a quedar con el signo del más grande. Entonces, ¿quién es el más grande en este caso? 35. Entonces el resultado va a quedar con el signo de ese número, que en este caso es positivo. Si yo hubiera tenido al revés, si yo hubiera tenido menos 35 más 16, ¿verdad? Entonces ahí sí me habría quedado negativo. ¿Por qué? Porque el negativo estaría en el número más grande. Pero en este caso, como el número más grande está positivo, entonces el resultado me va a quedar positivo. Y lo que se debe hacer es una resta. Con mucho gusto. Este es el primer tema que vamos a ver el día de hoy. El segundo tema que vamos a ver es muy lindo, a mí me gusta mucho. Pero bueno, muchas veces no lo utilizamos. Realmente esto se utiliza poco en la vida cotidiana. Lo que pasa es que es un algoritmo muy interesante, muy bonito, y nos ayuda, digamos, como a desarrollar destrezas. Más que la propia aplicación del conocimiento, es como para ayudarnos a desarrollar esa destreza de aplicar un algoritmo, una fórmula, una estrategia, ¿okay? Que es conversión de, para ver si está grabando la clase, pero no me acuerdo, así, conversión de decimal a fracción. O sea, nosotros sabemos, por ejemplo, que si yo tengo la fracción 7 tercios, yo sé que yo esto lo puedo pasar a decimal, ¿verdad? Que esto me dé 2,3333, es un número periódico, ¿verdad? Yo eso lo sé hacer. ¿Cómo lo hago? Bueno, tengo dos opciones. Lo hago con la calculadora, divido 7 entre 3 y me da 2,333333, ¿verdad? Esa es una forma. Y la otra forma es aplicar el algoritmo de la división que nosotros conocemos desde que estamos en la escuela, ¿verdad? 7 dividido entre 3. 3 por ¿cuál número me da parecido a 7? 3 por 2. 3 por 2 me da 6. A 7 le quito 6, me sobra 1. Pongo coma y yo me invento un 0 aquí. Y entonces ahora digo, 3 multiplicado por ¿cuál número me da aproximadamente 10? 3 por 3. 3 por 3 me da 9. A 10 le quito 9 y me vuelve a sobrar 1. Entonces yo digo otra vez, 3 multiplicado por ¿quién? Me da, bueno, aquí me invento otro 0. 3 multiplicado por ¿quién? Me da aproximadamente 10. 3 por 3 otra vez. 3 por 3 me da 9 y adivinen qué, me sobra 1 otra vez. Por eso es que estos se vuelven periódicos, porque esto se va a seguir repitiendo y repitiendo. O sea, yo puedo adivinar que aquí sigue un 3, que sigue un 3, que sigue un 3, y esto va a ser una secuencia que no cambia, ¿verdad? Es periódica, es repetitiva. Entonces eso sigue así, ¿verdad? Porque siempre me van a sobrar 1, le agrego un 0, multiplico por 3, me sobra 1 y ahí sucesivamente. Entonces esa es la otra forma que yo tengo para convertirlo. Si me lo dan en fracción, convertirlo a decimal. Una es usar la calculadora directamente,
Y la otra es, si no tengo una calculadora a mano, pues aplicar lo que nosotros conocemos como el algoritmo de la división, ¿verdad? Esas son las dos formas que tengo. Pero, ¿cómo hago para convertir algo que ya está en decimal? Por ejemplo, que yo diga, tengo el número 2,75. ¿Cómo hago para convertirlo a fracción? ¿Por qué? Porque yo sé que todos los números que tengan expansión decimal finita, ¿verdad? Finita, tiene fin, se acaba. O los que tienen expansión decimal infinita periódica, como el anterior, todos esos se pueden convertir en fracción. Todos esos números se pueden representar como una fracción. Pero ¿cómo hago yo? Si a mí me dan esto, ¿cómo hago para convertirlo en una fracción? Bueno, tenemos básicamente dos casos. Cuando la expansión decimal es finita, o sea, cuando lo que hay aquí después de la coma son unos cuantos números, apenas ven en 5 números o 3 números o 4 números, cuando es finita, lo que voy a hacer es muy sencillo, ¿ok? Voy a agarrar, por ejemplo, este caso que pusimos aquí, 2,75, tiene una expansión decimal finita, y quiero convertirlo en fracción. Entonces lo voy a convertir de la siguiente manera. En el numerador, o sea, en la parte de arriba, voy a poner todo el número sin la coma. ¿Ok? Como viene, exactamente como viene, pero sin la coma. Y lo que voy a hacer es ver de la expansión decimal cuántos números tiene. Este tiene un número aquí, dos números. O sea, tiene dos números esa expansión decimal. Entonces abajo voy a poner siempre, voy a poner un 1 cuando la expansión decimal es finita. Voy a poner un 1 y cuento. Hay 1, 2 dígitos. Entonces agrego 2 ceros. Si aquí fuera otro número más, entonces agrego un 0 más. ¿Ok? Yo voy a poner tantos ceros como dígitos tenga la expansión decimal. Y ya está. Ya esa es la fracción que me da 2,75. Quiero comprobarlo. Entonces yo vengo y pongo aquí en la fracción. Pongo 275 sobre 100. Le doy igual y resulta que me da 2,75. O sea, sí la hice bien. Ahora, recordemos, ya ahí terminamos. Pero las fracciones tienen un trabajito adicional siempre. Y es que debemos simplificarlas. Siempre hay que simplificarlas, sí se puede, ¿verdad? Y en este caso sí se puede, según lo que vimos la vez anterior. Como este termina en 0 y este termina en 5, yo las puedo dividir entre 5, ¿verdad? Siempre que terminen en 0 y en 5, yo puedo dividir por 5. Entonces divido 100 entre 5 y me da 20. Y 275 entre 5, bueno, lo hacemos aquí, 275 dividido entre 5, me da 55. Y vean qué sucedió. Este termina en 0, este termina en 5 y este termina en 0. O sea, yo puedo simplificar nuevamente dividiendo por 5. 55 dividido entre 5 me da 11 y 20 dividido entre 5 me da 4. Ya no se puede simplificar más, por lo tanto esta es la respuesta final que tengo que dar. Si yo hubiera dado esta respuesta, está buena. Esa respuesta está buena, pero no está simplificada. Tenemos que tratar de simplificar siempre todas las fracciones cuando nos den un resultado. Pero esa es la forma en la que vamos nosotros a convertir de decimal a fracción. Si la expansión decimal es finita, se hace de esa manera. Veamos otro ejemplo así rápidamente para que quede claro. Por ejemplo, yo tengo el número 7,342, por poner un ejemplo. ¿Ok? Entonces yo digo, bueno, esto tiene una expansión decimal finita. ¿Ok? ¿Cuántos dígitos tiene? 1, 2, 3. La expansión decimal es de la coma de aquí hacia la derecha, ¿verdad? Lo que esté de la coma para allá se llama parte entera y eso no nos interesa para formar la fracción, digámoslo así, en la parte de abajo. Ahora, ¿qué hago para formar la fracción? Bueno, pongo una rayita, que esta va a ser la rayita de la fracción. En la parte de arriba voy a escribir todo el número, absolutamente todo el número, tal y como si viniera sin coma. 7, 3, 4, 2. Así como viene.
Y abajo voy a poner un 1, siempre ese voy a poner un 1, siempre que sea finita voy a poner un 1. Y cuento, aquí hay un dígito, dos dígitos, tres dígitos. Entonces pongo 1, 2, 3, 0. ¿Okay? Ya terminé. Esa fracción, esa me da lo que acabamos de decir. Si yo vengo y lo compruebo aquí en la calculadora y pongo 7342 y abajo pongo el 1000 en el denominador, me da 7,342, que es lo que yo quería averiguar. Está bueno. Pero siempre tenemos que simplificar, siempre. ¿Cómo simplifico este? Bueno, yo me doy cuenta que este termina en 0 y este termina en 2. Los dos son pares. Cuando los dos son pares, puedo sacarles mitad. Entonces, mitad de 1000, esa está fácil, es 500. Y la mitad de 7342, mejor lo hacemos con la calculadora. 7342 dividido entre 2 me da, bueno, raíz, eso está rarísimo. 7342 dividido entre 2 da 3671. Y ya no se puede simplificar más. ¿Okay? Por lo menos sencillamente no lo podemos ver que se pueda simplificar más. El de abajo es un número par que termina en 0. El de arriba es un número impar que termina en 1. No tenemos una estrategia clara que nos diga que se pueda simplificar más. Entonces lo dejamos ahí. ¿Okay? Ya está simplificado. Entonces ya vimos cómo se puede convertir un número que tiene expansión decimal finita en fracción. Ahora vamos a ver cómo se puede convertir un número que tenga expansión decimal infinita periódica. Y las periódicas se dividen en dos: puras, las periódicas puras, normales, comunes y corriente, y las periódicas mixtas. Aquí no vamos a hacer demasiadas diferencias porque el algoritmo es muy parecido, pero sí es bueno que conozcamos que existen las dos. Por ejemplo, voy a poner esto un poco más para allá para que quepa. Vamos a ponerlo más para acá. Están las mixtas, periódicas mixtas, y las periódicas puras. ¿A qué me refiero con puras? Por ejemplo, que yo diga, bueno, un número ahí cualquiera y lo que sigue después de la coma ya es un periodo, ¿verdad? Así, 25, 25. ¿Esto qué significaba? Si yo lo extiendo, sería 25, 25, 25, 25. O sea, esta rayita de aquí arriba me indica que lo que está abajo de esa rayita se repite, se repite y se repite indefinidamente, ¿verdad? Como el ejemplo que vimos antes, 2,3, yo lo pongo así. Esta rayita arriba me dice que el 3 se repite y se repite y se repite. Puede ser que la repetición sea de un solo número, como en este caso, o puede ser que la repetición sea de varios números, por ejemplo, que yo tenga 125 así, y que sea 7,125, 125, 125, etc. ¿Okay? Esas son las expansiones decimales infinitas periódicas puras. Las mixtas, lo que sucede es que está el número entero, luego sigue uno o varios números que no son periódicos, o sea que no se repiten, y luego a partir de cierto momento ya se comienza a repetir. Por ejemplo, este número así. Este número lo que dice es que el 7 no se repite, el 61 no se repite, pero el 25 a partir de ahí se comienza a repetir 25, 25, 25. Es decir, hay una parte que es periódica en la expansión decimal, hay una parte que es periódica y hay una parte que no es periódica. Voy a ponerlo aquí con otro color. Esta parte no es periódica, o sea, esa parte solo aparece una vez y ya. En cambio, la parte que es periódica aparece varias o infinitas veces en el número. ¿Okay? Entonces hay que tener claro que eso existe, que son así y que hay una diferencia a la hora de convertirlos en fracción. Bueno, vamos a devolvernos al primero. ¿Cómo se hace esto? Bueno, muy sencillo. Se parece mucho a lo que acabamos de hacer, pero hay una pequeña diferencia. Vamos a pasar este número a fracción. Entonces yo vengo y pongo la línea nueva. En la parte de arriba voy a poner el número completo tal y como lo hicimos antes, 1025, sin coma, ¿ok? Solo pongo el periodo una vez, o sea, no voy a poner 25, 25, 25, 25, no.
solo se pone el periodo una vez, como se debe poner correctamente. Y voy a restar, ok, esto se debe restar siempre, la parte que no es entera, la parte que no es periódica, o sea, la parte que no viene debajo de la rayita. Le voy a restar esta parte, le voy a restar el 10. Y ahora yo lo que voy a contar son los dígitos que tiene la expansión decimal. Aquí hay un dígito y aquí hay dos dígitos. Y aquí es donde está la principal diferencia con las expansiones decimales finitas. Y es que cuando es periódica no voy a poner unos y ceros, ¿ok? Sino que voy a poner nueves, ¿ok? Entonces aquí hay un dígito, dos dígitos. Entonces voy a poner un 9, dos nueves, ¿ok? Y ahora hago la resta sencilla que viene arriba a 1025. Le quito 10, me da 1015 sobre 99. ¿Ok? Entonces yo vengo y reviso. Siempre es buena costumbre venir y revisar. Y digo, bueno, vamos a ver si lo hice bien. Me tiene que dar 10,25, 25, 25, 25. Yo pongo 1015 sobre 99. Le doy igual. Y me da 10,25, 25, 25, 25. Recuerden que la calculadora no me puede seguir dando 25 ahí. Llega hasta cierto punto y ahí para porque no tiene más capacidad que eso. Entonces ya esta está buena. Esta nos quedó buena. Repitamos el procedimiento con este 2,3. Entonces, ¿cómo hicimos? Pongo la fracción. Pongo el número sin coma. En este caso se me forman 23. Le resto la parte que no está abajo la rayita, que en este caso es 2. Le resto 2. Y abajo me fijo cuántos dígitos tiene o cuántos dígitos está debajo de la rayita del periodo. Solo hay uno. Entonces yo vengo y pongo un 9. Ahora hago esta resta de aquí arriba. 23 menos 2 da 21. Y abajo el 9. ¿Ok? En este caso sí se puede simplificar porque los dos se pueden dividir entre 3. Recuerden que 3 por 3 me da 9 y 3 por 7 me da 21. Entonces me quedaría 7 tercios. ¿Ok? Y entonces yo vengo y compruebo. Pongo 7 tercios, me tiene que dar 2,33333. Y ahí está, 2,333333. ¿Ok? ¿Cómo sería este último? Pongo la rayita. Pongo todo el número sin la coma. Le resto la parte que no está debajo de la rayita, que en este caso es el 7. Y abajo pongo, ¿cuántos 9 tengo que poner? 1, 2, 3. Tengo que poner 3 9. 1, 2, 3 9. Entonces hago la resta de arriba a 7125. Le quito 7. Es como a 25 quitarle 7. Nada más. 7118. Sobre 999. Entonces vengo y compruebo a ver si es cierto que me quedó bien. 7118 dividido entre 999, le doy igual, me da 7,125, 125. O sea, está bueno. ¿Ok? Esa es la forma en la que vamos a convertir de decimales a fracción. Y por último, la que es periódica es casi igual, pero se le agrega una cosita más al procedimiento que venimos haciendo. Entonces yo tengo el siguiente número. 7,61, que no está debajo de la rayita, y solo el 25 está debajo de la rayita. O sea, es periódico. Solo el 25 se repite. Entonces hago lo mismo. Pongo la rayita de la fracción. Pongo el número sin la coma completo. Y le resto la parte que no está debajo de la rayita. En este caso, la parte que no está debajo de la rayita es 761 sin la coma. Lo pongo sin la coma. Todo esto va sin la coma porque la idea justamente es quitarle la coma. Entonces tomo todo eso que no es parte del periodo, lo resto. Y abajo digo, bueno, este tiene 1, 2 dígitos. Entonces voy a poner 2 nueves. Pero la diferencia en este caso es que como estos muchachones de aquí no son parte entera, o sea, no están antes de la coma y no son parte del periodo, cuentan como ceros. Ok, entonces este vale un 0 y este vale un 0. Entonces yo tengo que agregarlo aquí 0, 0. ¿Por qué estos dos ceros? Porque aquí hay
un elemento que es decimal y que no está en el periodo, y aquí hay otro elemento que no es decimal, perdón, que es decimal pero no está en el periodo. Entonces aquí hago la resta, esta resta sí me voy a apoyar en la calculadora, pongo 76.125, le resto 761, le doy igual y me queda 75.364 sobre 9.900 que quedaron abajo. Como el de arriba es par y el de abajo es par, esto se puede simplificar. No lo voy a simplificar porque no es esta idea tampoco meternos así en esto tan complicado, pero sabemos que se le puede sacar mitad arriba y abajo y esto se debe simplificar. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? Esto, como les digo, no es que lo vamos a aplicar. De hecho, yo no creo que venga ni en la tarea, ni en el examen, ni nada por el estilo. Pero sí quería mencionarlo. Siento que sí, como un deber como profesor, que ustedes por lo menos hayan escuchado alguna vez en sus vidas que esto existe. Y que si les preguntan, ustedes digan, si hay un procedimiento, y ojalá si se lo pueden aprender, pues excelente. Ahí va a quedar grabado, ¿verdad? Por aquellos que quieren repasar. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok, excelente. Si esto es práctica, 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 ¿verdad? Hay que hacer mucha práctica y se le graba a uno, digamos. No es entenderlo porque creo que entenderlo no está tan complejo, ¿verdad? No está tan difícil entenderlo, pero que se le grabe a uno el procedimiento sí hay que hacer bastante práctica. Ahí la idea es practicar, practicar, practicar. Bueno, ahí vamos cerrando. Bueno, me falta una cosita más para cerrar ya el tema de las fracciones, que es las operaciones combinadas. Lo que pasa es que nosotros ya hemos trabajado un poquito de operaciones combinadas, pero no con fracciones, sino con números comunes y corrientes, combinadas, que vengan con paréntesis o no. Por ejemplo, digamos, nosotros podemos tener la siguiente operación: un medio multiplicado por 3 cuartos más 5 cuartos, todo eso le resto 2 séptimos, por ejemplo. ¿Okay? Podríamos tener esta operación. Entonces nosotros lo que tenemos que recordarnos son las leyes, ¿verdad? Las leyes que regían las operaciones combinadas, ¿verdad? Como primero siempre se van a resolver los paréntesis, ¿verdad? Eso es lo primero que se debe hacer. Lo segundo que se debe hacer es si hay potencias y luego raíces, ¿verdad? Si hay, ahorita las vamos a mencionar. Tercero, si no hay ni potencias ni raíces ni paréntesis, entonces vamos a hacer las multiplicaciones y las divisiones. Y por último, cuarto, vamos a hacer sumas y restas. Y tenemos que recordar que esto siempre se va a ir resolviendo de izquierda a derecha cuando hayan dos operaciones que estén en el mismo nivel. Por ejemplo, si son puras sumas y restas, entonces ¿cuál hago primero? Bueno, la que está más a la izquierda, ¿verdad? Entonces se resuelve de izquierda a derecha si están en el mismo nivel de prioridad. Bueno, empecemos con esta que está aquí. Nosotros encontramos que hay unos paréntesis aquí, entonces eso es lo primero que se debe resolver. Lo primero que está dentro de los paréntesis es lo que debemos resolver. Observo aquí que lo que hay es una suma y esta suma es de fracciones homogéneas. ¿Ok? Es homogéneas. Cuando son homogéneas yo simplemente sumo los dos números de arriba y el de abajo se deja igual. 3 más 5 me da 8 y el de abajo lo conservo exactamente igual, entonces lo dejo como un 4. Como ya esa era la única operación que había dentro de esos paréntesis, entonces esos paréntesis se eliminan, ya no tengo que escribirlos más, tengo que bajar todo lo demás. Pero entonces en este momento me doy cuenta que aquí me quedó como un espacio vacío, ¿verdad? Ahí estaban los paréntesis, pero ya ahora no quedó nada y entonces me quedó un espacio vacío. ¿Qué debo hacer cuando me quede un espacio vacío? O sea, cuando hay un número seguido un paréntesis, lo que debo hacer es poner un por.
Necesito poner ahí un multiplicado para que no me quede ese espacio vacío sin operación. Entonces siempre que haya un número y seguido haya un paréntesis, entonces debo poner en el medio una multiplicación. Y ahora sí, reviso y tengo una multiplicación y tengo una resta. Entonces yo me fijo aquí, no hay paréntesis, no hay potencias y raíces. ¿Qué debo hacer primero? La multiplicación. Entonces hago esta multiplicación. Entonces primero debo resolver esto que está aquí. ¿Cómo se resolvía la multiplicación de fracciones? En línea recta. Multiplico 1 por 8 y luego 2 por 4. 1 por 8 me da 8. Eso lo voy a poner arriba. Y 2 por 4 también me da 8. Y ya resolví esta multiplicación. Ahora ¿qué me queda? Bajar este resta que está aquí y bajar el 2 séptimos. Como esta operación que me quedó ya no es una operación de fracciones homogéneas, sino que son heterogéneas, entonces voy a aplicar la técnica que vimos la semana pasada para sumar y restar fracciones heterogéneas. En este caso lo que hacíamos era multiplico este señor por este señor y luego este señor por este señor. Entonces esto me quedaría 8 multiplicado por 7 sería 7 por 8, 56. Menos, porque aquí hay un menos de la operación, 8 multiplicado por 2. 8 por 2 es 16. Entre y multiplico los dos números que vienen abajo. 8 por 7, 56. Ok. Entonces resto 56 menos 16. O sea, la parte de aquí arriba lo resto a 56, le quito 16, me da 40. Y todo esto dividido entre 56. Como el número de arriba es un número par y el de abajo también, entonces yo sé que eso se puede simplificar sacando la mitad. Mitad de 40 es 20 y mitad de 56 es 28. Si mal no me equivoco, sí, 28. Ahora de nuevo los dos me quedaron pares, entonces puedo volver a sacar mitad. Mitad de 10 es, perdón, mitad de 20 es 10 y mitad de 28 es 14. De nuevo me quedaron los dos pares, puedo volver a sacar mitad para simplificar y me quedaría 5 sobre 7. ¿Ok? Entonces ahí ya termino el ejercicio. En realidad nosotros terminamos toda la operación aquí. Esto está bueno. ¿Okay? Ya ahí terminamos. Pero recordemos que las fracciones siempre deben entregarse simplificadas, o sea, en su forma más sencilla. Y eso es lo que estamos haciendo en ese caso. ¿Okay? Entonces ya ahí está simplificado. Ahora, ¿qué pasa con las potencias y con las raíces de las fracciones? Aquí no nos vamos a entretener demasiado, solo voy a mencionarles un poco. Dentro de los documentos que vienen para estudio, ahí vienen una explicación un poco más ampliada de lo que son potencias y raíces. Aquí viene todo un documento en la semana pasada donde se habla muy ampliamente de eso, de cómo son las potencias y raíces en fracciones. Yo nada más voy a dar como los conceptos básicos porque no nos interesa meternos demasiadísimo ahí, pero sí quiero que conozcan cómo se trabajan las potencias y raíces en fracciones. Es muy sencillo, o sea, es bastante simple y es de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo tengo un medio y lo voy a elevar a la 3, ¿verdad? Recuerden que una potencia es simplemente como decir que estoy poniendo la base, en este caso un medio, lo estoy poniendo 3 veces, ¿verdad? Este 3 de aquí, lo que significa es que la base se escribe 3 veces. ¿Okay? Pero no lo vamos a trabajar de esta manera porque sería como muy tedioso estar escribiendo todos los tiros, ¿verdad? Esas fracciones que son un poco largas. Más bien para eso se inventó una especie, digámoslo así, de leyes para potencias. Y lo que vamos a hacer es eso. Lo que se aplica en estas potencias es lo siguiente. Si yo tengo un medio
elevado a la 3 es exactamente lo mismo que decir 1 a la 3 y 2 a la 3. O sea, esto es lo mismo que poner el 1 elevado a la 3 y el 2 elevado a la 3. Yo sé que 1 a la 3 o 1 elevado a cualquier número me da 1. Y 2 elevado a la 3 sería 2 por 2 por 2, que sería 8. Y esa es la forma en la que vamos a resolver las fracciones cuando estén elevadas a una potencia. Lo que se hace es que tanto el numerador como el denominador se elevan a el mismo exponente. Otro ejemplo, digamos que yo tenga 3 cuartos elevado a la 4, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner el 3 elevado a la 4 y el 4 elevado a la 4. ¿Okay? Entonces yo pongo 3 elevado a la 4 y 4 elevado a la 4. 3 elevado a la 4 es 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81. Y 4 elevado a la 4 sería 4 por 4, 16 por 4, 64 por 4. Vamos a ver cuánto es 64 por 4. 256. Entonces aquí ponemos 256. Estas sí no se podían simplificar al principio y no se pueden simplificar al final, entonces no es necesario hacer simplificación ahí. Ok, entonces básicamente es así como se trabajan las potencias de fracciones. Hay más propiedades, pero son un poco más específicas, un poco más complejas y no nos vamos a meter tanto ahí. Lo que nos interesa es dominar esta parte. Y por supuesto conocer los casos especiales de potencias. Por ejemplo, si yo tengo 3 quintos elevado a la 0, ¿qué sucede cuando el exponente es 0? ¿Qué sucede cuando el exponente es 0? ¿Alguien se acuerda qué sucede cuando el exponente es 0? ¿Cuánto da? No hay que calcular nada, es una ley. ¿Cuánto da cuando el exponente es 0? Es muy parecido a 0, pero no es 0. Correcto, es 1. Cuando el exponente es 0, entonces el resultado, uno cierra los ojos y pone 1. Es 1, nada más. ¿Ok? Cualquier fracción, la que sea, pueden venir positivos, negativos, lo que sea. Cuando el exponente es 0, el resultado es 1. ¿Ok? Entonces esa es una forma también de simplificar el procedimiento, porque a veces viene alguna operación ahí y nos queda una potencia elevada a la 0, y cuando la potencia está elevada a la 0, el resultado es 1. ¿Ok? Entonces esa es una que tenemos que conocer, y la otra que tenemos que conocer es cuando el exponente es 1. Bueno, cuando el exponente es 1, digamos si yo tengo 3 quintos de nuevo y lo elevo a la 1, lo que sucede es que no le estoy haciendo nada. Cuando el exponente es 1, realmente no le estoy haciendo nada a la base, porque lo que estoy diciendo es tomémoslo una vez, y tomarlo una vez es poner la base otra vez igual. ¿Okay? Entonces yo pongo cualquier fracción, si está elevada a la 1, es como no hacerle absolutamente nada y es dejarle igual. Entonces el exponente 1 no hace nada y deja exactamente igual a la fracción. Y ya para cerrar esta parte de fracciones, ¿qué pasa cuando el exponente es negativo? ¿Ok? Eso sí es nuevo para nosotros, eso sí tenemos que poner atención hoy, pero es muy sencillo. Cuando el exponente es negativo, se nos obliga a cambiar o invertir el orden entre numerador y denominador. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Cuando viene así, cuando viene con el exponente está negativo, cuando el exponente está negativo, lo que vamos a hacer siempre es que le vamos a dar vuelta a la fracción. O sea, si arriba estaba el 2 y abajo el 7, entonces ahora vamos a poner arriba el 7 y abajo el 2. Le doy vuelta. Y ya quito, desaparece el negativo. Ya no lo tengo que poner. Entonces ya se vuelve una potencia normal, común y corriente, las que nosotros estábamos haciendo ahora. Pongo 7 a la 3 y 2 a la 3. 7 a la 3 sería 7 por 7, que es 49.
Y 49 por 7, aquí estoy haciendo una calculadora aparte, da 343. Y ya dijimos que 2 a la 3 es 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces ya. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aquí hay un negativo, yo tengo que darle vuelta a esto y eliminar ese negativo. Vamos a otro ejemplo de eso. Digamos, yo tengo así 5 quintos, no, 5 quintos no, 5 séptimos. Y aquí dice a la menos 3. Bueno, voy a quitar el 3, que ya lo puse. Ponerlo a la 2, a la menos 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que invertir el orden de la fracción. O sea, el que estaba abajo lo paso para arriba y el que estaba arriba lo paso para abajo. Y ahora sí, elimino el negativo y entonces ya la puedo resolver común y normal. 7 a la 2 y 5 a la 2. 7 a la 2 es 49 y 5 a la 2 es 25. Y ya, ahí está. Si no se podía simplificar al principio, no se puede simplificar al final en potencias. ¿Okay? Eso es básicamente lo que vamos a aprender de las leyes de potencia. Hay más leyes ahí, pero no vienen tanto al caso, no nos van a interesar tanto. Así es que por el momento vamos a trabajar con eso. ¿Alguna duda hasta ahí? Sí, siempre se pone en paréntesis, esa es una buena observación, porque cuando no viene con paréntesis, digamos yo tengo 3 novenos, por decir algo, y no pongo paréntesis y pongo aquí el exponente, esto lo debemos interpretar como que ese exponente nada más es para el 3, ¿ok? Si no viene con paréntesis, entonces el exponente nada más es parte del de arriba, ¿ok? Porque no se está tomando como en cuenta la base de la fracción, sino que se está tomando como base nada más el numerador. Por eso es que siempre tengo que poner entre paréntesis, porque si no me da incorrecto. De hecho, veámoslo así. Si yo lo pongo con paréntesis, sería 3 a la 2 y 9 a la 2. 3 a la 2 es... voy a cambiar este 9 para que no se pueda simplificar. Digamos que aquí no hay un 9, sino que hay un 8. Para que no se pueda simplificar. 3 a la 2 es 9 y 8 a la 2 sería 64. ¿Okay? Si yo no lo pongo con paréntesis, esto me quedaría así. 3 a la 2 es 9. Y el de abajo no le hace nada porque ese 2 no lo está afectando. Veamos que incluso la calculadora lo interpreta de esa manera. Porque así es como tiene que ser. Bueno, voy a ponerlo por acá. Porque no. No me cabe. Es que aquí me sale un cuadrito que a ustedes no les sale. Vamos a ponerlo. Si yo lo pongo con paréntesis, 3 octavos. Y lo pongo así, elevado a la 2. El resultado es 9 sobre 64. Pero si lo pongo sin paréntesis, si pongo 3 octavos y lo pongo elevado a la 2, me da 9 octavos. Entonces hay que tener ese cuidado porque si no los mismos cálculos nos van a ir quedando mal. No es lo mismo que traiga paréntesis a que no traiga paréntesis, y nosotros siempre lo vamos a utilizar con paréntesis cuando queremos decir que toda la fracción está elevada a ese exponente, a esa potencia. Muy buena la observación. ¿Alguna otra duda? Ok, para poner exponente en la calculadora hay varios. Está esta para poner, digamos, la base, y aquí le doy a la derecha y pongo el exponente. O cuando es un 2, específicamente cuando el exponente es 2, entonces yo lo puedo poner así, con esta. Esa es para elevar a la 2, exclusivamente para elevar a la 2. También hay una tecla exclusiva para elevar a la 3 que se usa con esta misma tecla, pero antes de apretar la tecla uso Shift. Shift es para usar las amarillitas. Todas estas que vienen amarillito se usan primero utilizando Shift. Entonces esa eleva a la 3. Pero la más general de todas es esta, porque me permite escribir la base y me permite escribir el exponente. Ok. Y ya para cerrar, ahora sí, con lo que son fracciones,
tenemos que ver cómo se podría calcular, por ejemplo, la raíz de una fracción. Por ejemplo, digamos que yo tenga 4/9. ¿Ok? Si yo tengo raíz cuadrada, ¿cómo sé que es raíz cuadrada? Porque aquí no viene nada en el índice. Recuerden que este elemento que está aquí se llama índice. A veces las raíces aquí, en esta vueltita, digamos, traen un número. Ese es el índice. Ahí nos dice si es raíz cuadrada. Cuando no trae nada es cuadrada, raíz cuadrada. Cuando trae un 3 es raíz cúbica. Cuando trae cualquier otro número que no sea 2 o 3, se dice de índice 4, por ejemplo, en este caso. Esta es una raíz de índice 4. Bueno, vámonos aquí al lado de la raíz cuadrada de 4/9. Esto se hace muy parecido a los exponentes. Lo que se hace es que se saca raíz cuadrada del número de arriba y raíz cuadrada del número de abajo. En la calculadora esta sí no nos vamos a meter a cómo es que se calculan las raíces cuadradas. En la calculadora yo puedo escribir cualquiera de las dos formas. Yo puedo poner raíz y adentro pongo la fracción. Entonces pongo 4/9 y aquí me va a tirar el resultado. En este caso son 2/3. Igual me va a dar aquí 2/3 porque es lo mismo. O yo puedo llegar y poner primero la fracción y poner, eso sí, raíz arriba y raíz abajo. Si pongo primero la fracción, tengo que poner tanto la raíz arriba como la raíz abajo. En este caso me da igual 2/3. Si pongo primero la raíz, entonces nada más tengo que escribir la raíz una sola vez para que me quede toda la fracción metida como encerrada entre la raíz. En este caso nos da 2/3. Por ejemplo, otro ejemplo aquí. Digamos que yo tengo raíz cúbica de 8/64. ¿Ok? Raíz cúbica de 8/64. Entonces vengo aquí y lo pongo en la calculadora de la siguiente manera. Para poner raíz cúbica, o sea, para que pueda poner ahí un numerito, se usa la siguiente secuencia de números o la siguiente secuencia de teclas. Pongo Shift y el de elevar, Shift y la X con cuadrito, Shift y ¿verdad? Entonces ya me permite la calculadora escribir en este cuadrito de aquí y escribir en este cuadrito de adentro. Entonces yo pongo cúbica porque esta es cúbica, fracción 8 entre 64 y le doy igual y en este caso me da 1/2. Esa es la forma en la que vamos a resolver raíces. Casi nunca trabajamos problemas con raíces, pero es justo y necesario que ustedes sepan cómo es que se hace eso.